Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Telemundo Oklahoma? Como siempre, un gusto compartirles información detallada de las condiciones del tiempo. Y hoy comienzo de manera diferente, pues definitivamente esperamos cambios este fin de semana relacionados con una nueva intrusión de aire ártico que también está muy relacionado con el vórtice polar. Pero ¿qué es el vórtice polar y sobre todo cómo nos afecta? Lo primero que quiero compartirles es que el vórtice polar es una gran área de bajas presiones que se mantiene sobre ambos polos terrestres, pero vamos a concentrarnos apenas en el polo norte, que es el que nos compete. El vórtice polar se encuentra entre unas 10 a 30 millas arriba de la superficie, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y actúa como un contenedor que ayuda a mantener confinado el aire ártico sobre el polo norte. Por otro lado, tenemos la corriente en chorro polar, que es una fuerte corriente de aire que se encuentra en una capa más baja, la troposfera, entre 5 y 9 millas arriba de la superficie. El chorro polar también actúa como una barrera que separa ese aire frío del polo norte del aire relativamente más cálido sobre las latitudes medias. Sin embargo, el chorro polar y el vórtice polar no son lo mismo, pero cualquier cambio que debilite al vórtice polar va a influir en el comportamiento del chorro polar. Un vórtice polar se mantiene estable, se mantiene más fuerte durante la época de invierno y cuando eso ocurre, las áreas que están más cerca del polo norte experimentan temperaturas más bajas de lo normal y por el contrario, las áreas más alejadas experimentan temperaturas por encima de lo normal. Sin embargo, en ocasiones ese vórtice polar puede tener distorsiones, puede verse debilitado, ya sea por un calentamiento súbito de la estratosfera o por interacciones más complejas que suelen ocurrir entre el océano y la atmósfera terrestre. No vamos a entrar en detalles y cuando el vórtice polar se ve debilitado, se distorsiona, puede tender a moverse más hacia el sur e incluso separarse en vórtices más pequeños. Como consecuencia, el chorro polar también se distorsiona y el frío ártico tiende a escaparse hacia las latitudes más bajas. Ese frío ártico tiende a seguir ese camino decreciente del chorro polar y por el contrario, aire relativamente más cálido también tiende a moverse hacia los polos siguiendo la onda, la parte creciente de la onda del chorro polar. Tenga en cuenta que el chorro polar es el que sustenta los sistemas invernales en la superficie y va a determinar también el camino que esos sistemas invernales van a seguir en la superficie. Como consecuencia, cuando tenemos grandes perturbaciones del vórtice polar, pues vamos a tener la llegada de poderosas tormentas invernales como la que estuvimos experimentando la semana pasada y también entre esos peligros principales de una alteración, de una distorsión de ese vórtice polar, pues van a ser temperaturas extremadamente frías, sensaciones térmicas humanamente peligrosas y por supuesto que pueden también traer impactos en las plantas que son muy sensibles al frío. Y es algo de lo que estaremos experimentando este fin de semana cuando una nueva perturbación estará moviéndose sobre el norte y el centro del país y permitirá un nuevo ingreso, una nueva intrusión de aire gélido que estará llegando también al área de Oklahoma desde el sábado y que promete dejarnos las temperaturas más frías en lo que va del invierno, dejándonos al menos 4 días por debajo del punto de congelación. Por ahora es todo. Más adelante yo regreso con el pronóstico completo para mañana y los próximos días.